Y del ámbito político pasamos al ámbito de la salud, donde, bueno, una vez más las precariedades del INCAN se han desnudado con una cantidad de pacientes que llegaron desde distintos puntos del país para poder realizarse la quimioterapia, pero fueron plantados, recibieron solo la respuesta que el servicio estaría cancelado por falta de mantenimiento de sus instrumentos. Si bien el gobierno prometió brindar atención integral y garantizar el acceso al sistema de salud para los pacientes con cáncer, una vez más este es el escenario en el Instituto Nacional del Cáncer. Cientos de pacientes llegaron entre 24 a 12 horas antes de la consulta, prácticamente mendigando atención médica ante la grave enfermedad que avanza. Todos son de escasos recursos y este miércoles se encontraron con la sorpresa de que la atención estaba incierta para la quimioterapia y radioterapia. La mayoría viene del interior del país y deambulan por las instalaciones mientras aguardan el horario para someterse a su tratamiento necesario para combatir la enfermedad. De Piribebuy vengo y es el tercer miércoles que vengo de balde, que no se me está haciendo mi quimioterapia y mi inmunoterapia. ¿Cuántos años tiene doña usted? 67. Y no me quiero morir todavía, quiero vivir por lo menos 2 o 3 años más. Como siempre digo, mientras hay vida hay esperanza y hay que luchar. Hace que los pacientes que vienen ya enfermos, con depresión y muchas cosas, que vienen cargando con el que trae el cáncer, tiene que venir a soportar otra vez varias horas, a veces sin probar ningún bocado. Y trasnochar también, y eso ya lo lleva más todavía a empeorar su situación. Acá es la parte de mantenimiento, es la que no funciona, y eso es lo que necesitamos, que la gente que esté en el gobierno vea, que ponga un aparato, una herramienta que realmente corresponde a una institución como esta. ¿De dónde está viniendo doña? De Coronel Oviedo. ¿A qué hora saliste de Coronel Oviedo? Y a las me quedé ayer velando. ¿Amaneciste entonces acá? A las 3 ya estuve acá, velando desde ayer. Y me duele, en el alma me duele porque yo soy docente jubilada y quiero curarme. Y para eso vine. Y dentro de un mes tenía que entrar en mi cirugía. ¿Y cómo voy a entrar así si no estoy preparada? Estás luchando por mi vida. Y ayer nos dijo que corremos riesgos porque la máquina no anda, la campana no anda. El director del INCAN, el doctor Raúl Doria, explicó que el hospital está en etapa de refacciones y además cuenta con un solo técnico especializado en reparar las fallas en el sector de quimioterapia, pero estaba de viaje laboral. No obstante, señaló que contrató un servicio tercerizado para solucionar el inconveniente y reiniciar las sesiones. La demanda es brutal como creció, ¿verdad? Bueno, entonces acá nosotros estamos en el proceso de terminar ya el área de preparación de citostáticos, donde van a haber 4 campanas que son los lugares donde se preparan las drogas. Tiene que ser un lugar especial que absorba el aire y tire afuera, ¿verdad? Y eso va a tardar prácticamente un mes más o menos en terminar. Hay que hacer todas unas renovaciones de la infraestructura. Mientras tanto tenemos una campana temporal que se instaló la semana pasada, que anduvo muy bien la semana pasada y esta semana amaneció con problemas. El Instituto Nacional del Cáncer atiende un promedio de 1.350 pacientes al mes en su casa central para las sesiones de quimioterapia, mientras que para la radioterapia unos 130 pacientes al mes. El presupuesto para este año 2024 es de 346.000 millones que deben ser invertidos en infraestructura, medicamentos y otros rubros. Muy bien, y sobre este tema, ya obviamente después, tarde, diríamos, en la fecha, hoy 21, hay un comunicado de parte del Ministerio de Salud. Podemos ver, por favor, director, la placa que tenemos prevista de este comunicado que dice lo siguiente: ante la falla técnica de la campana de flujo laminar, equipo necesario para la preparación de los tratamientos de quimioterapia, el INCAM informa cuanto sigue. Los turnos de pacientes ambulatorios que debían realizarse quimioterapia el jueves 22 de febrero serán reprogramados para los días 23 y también lunes 26 de febrero.
febrero. Estamos contactando con cada paciente para comunicar estos cambios. La quimioterapia a internados está garantizada. Pedimos disculpas a cada uno de nuestros pacientes afectados por este imprevisto y nos comprometemos a redoblar los esfuerzos para evitar que este tipo de situaciones se repita. Este comunicado que se dio obviamente en la fecha, ya, luego de ocurrido todo lo que pudimos ver anteriormente y los testimonios de las personas que, amanecieron, hicieron una vigilia realmente en el INCAM y no pudieron acceder. Nos acompaña el doctor Marcelo Galli, él, tengo entendido, me va a corregir, doctor, director médico del INCAM en el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo fui director médico del INCAM hasta el mes de septiembre del año pasado, efectivamente. Doctor, y de esto que estamos viendo, que estás escuchando también, estos testimonios, este comunicado que llega tarde, obviamente, digo tarde en relación a la gente que ya estuvo presente, sí, y que tuvo que tomarse esas horas de pernoctar directamente allí en ese lugar. ¿Cómo se ve esta situación ya hoy desde afuera, doctor? Mira, me recuerda mucho al evento que tuvimos exactamente hace un año en el INCAM, siendo yo director médico. Se descompuso la campana que teníamos y tuvimos los mismos inconvenientes. Pero, a diferencia de esta nueva administración, nosotros lo primero que hicimos fue reconocer el error, no minimizamos en ningún momento y así también reagendamos los pacientes que perdieron ese día, perdieron un día de quimioterapia. Eso se reagendó. Posteriormente pusimos a punto 3 campanas. Cuando yo dejé la dirección médica teníamos 3 campanas funcionando en el INCAM. Yo no sé qué pasó. Es una cuestión de... Todo viene por una cuestión presupuestaria y de previsión. Porque estos equipos, al ser muy delicados desde el punto de vista técnico, requieren un mantenimiento continuo, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Las campanas específicamente se tienen que cambiar los filtros y evidentemente no se están tomando los recaudos necesarios para que si no funciona una campana, que le supla otra y así. Pero deberían estar funcionando 3 campanas. Yo recibí hoy muchas denuncias de pacientes y de funcionarios del INCAM, ¿verdad? Porque recurren a mí tratando de encontrar alguna explicación de lo que está sucediendo y me dijeron que están utilizando una campana instalada en una habitación común de internación. O sea, los funcionarios están trabajando en condiciones no óptimas para procesar los medicamentos. Permíteme, doctor, por favor, porque tenemos un contacto vía Zoom, sí. También está con nosotros Juana Moreno, es paciente oncológica también, justamente para conversar al respecto. Juana, buenas noches para la jornada aquí en Noticias PI. Muy buenas noches, ¿verdad? Al invitado, también al doctor Galli. ¿Cómo está, doctor? A la teleaudiencia. Bueno, Juana, esta situación se está viviendo en el INCAM, este comunicado que salta ya para muchos tarde realmente de toda esta situación, lo que manifiesta el doctor aquí justamente, ¿cuál es la mirada que están teniendo ustedes al respecto? Concuerdo plenamente con usted, ¿verdad? Este comunicado es un comunicado tardío. La comunicación debió haberse dado desde el mismo momento en que las autoridades estuvieron enteradas de que la campana estaba con una falla. No hacer, ¿verdad?, que los pacientes hayan peregrinado el día de ayer y el día de hoy, ¿verdad? Como ustedes bien lo han podido comprobar, muchos de esos pacientes vienen del interior. Acá faltó una comunicación que hoy día está llegando, una comunicación que llega tardíamente, porque imagínense, llegó ya casi a las 19 horas, muchos pacientes que son del interior de Ciudad del Este, por ejemplo, ya estaban viniendo. ¿Por qué? Porque esta tarde nosotros dijimos que se habían reanudado
las quimioterapias, porque esa fue la información que yo tuve estando en el INCAN, de que los técnicos estaban trabajando. Ahora, lo que el doctor Galli acaba de mencionar es una situación bastante delicada. De ser cierto eso, ¿verdad?, de que se está trabajando en esas condiciones, eso es muy grave, no solamente para las personas que están preparando los medicamentos, sino que también para las personas que pudieran estar en contacto en los alrededores. Y si la situación se presentó el año pasado, como bien lo dijo el doctor Galli, y luego se solucionó la situación y quedaron 3 campanas, ¿dónde están las 2 campanas que supuestamente tendrían que estar también en funcionamiento? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se hizo la previsión necesaria si estos aparatos, estos equipos necesitan de un mantenimiento y un control constante? Imagínense que la vida de las personas que tienen que recibir la quimioterapia en este momento están en juego. No es perder un día nomás. Ese un día puede significar la calidad de vida de ese paciente. Sí, nos quedamos con la frase que yo decía, doctor, y también a Juana al inicio, de la señora diciendo: tengo 67 años y todavía no me quiero morir, ¿verdad? Muy fuerte la frase realmente, y suena muy fuerte, y probablemente es lo que siente también la gente, como gente que llega del interior del país, que tuvo que pasar una noche entera. No es fácil dejar todo, venir, amanecer, buscar ese lugar y encontrarse con esto. Pero tocabas un tema que es el presupuesto también, doctor, Sí. ¿verdad? Porque evidentemente yo creo que es una cuestión efectivamente de presupuesto y de previsión. Ahora, ¿qué pasa con ese dinero? Mira, acabo de escuchar que el presupuesto asignado este año para el INCAN es de 346 mil millones. Cuando nosotros dejamos la dirección el año pasado con el doctor Rolón, nuestro presupuesto era 341 mil millones. O sea, ¿qué aumento de presupuesto hubo para el INCAN para el año 2024? Hay que saber que el presupuesto del INCAN, del total del presupuesto, el 80% se va en compras de medicamentos e insumos. Solamente queda un 20% para gastos de servicios, personal, sueldos de médicos, equipamiento, tecnología, mantenimiento. O sea, que el presupuesto del INCAN en este momento está por lo menos 8 veces por debajo de sus necesidades básicas. Así de sencillo. Yo le quiero preguntar, señora Juana, por favor, usted, este caso siendo hoy por hoy la cara visible o la vocera de muchos pacientes en esta situación, también es usted paciente oncológica, ¿qué es lo que siente un paciente oncológico en este momento cuando se dan este tipo de circunstancias? Y imagínese, el paciente ya está luego con una carga emocional y tener que venir otra vez a enfrentar estas situaciones. Eso hace, ¿verdad?, de que la salud mental del paciente también entre en juego, ¿verdad? Es muy desagradable. Nosotros tenemos muchas denuncias de los compañeros. Hoy también el equipo de radioterapia dejó de funcionar a la mañana. Tenemos 2 equipos de radioterapia. No da abasto para la cantidad de pacientes que necesitan, porque es el único en el sector público. Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre reclamamos? Que debe haber una mayor inversión en lo que tiene que ver a salud, y específicamente en el Instituto Nacional del Cáncer, ya que es el único centro especializado. Si bien hoy día se han descentralizado y tenemos compañeros que hacen su tratamiento en Ciudad del Este o en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos compañeros? Muchas veces no reciben tampoco los medicamentos. ¿Por qué? Porque la cantidad de medicamentos que se compra en el Instituto Nacional del Cáncer, que se va recibiendo, también son en cuotitas, teniendo en cuenta que hay una deuda enorme. No solamente IPS tiene la deuda con las farmacéuticas, también el sector de salud pública. Si bien hasta hoy día las empresas siguen entregando los productos, muchos de esos productos no llegan en la cantidad necesaria. Hoy día los compañeros que están en Ciudad del Este están sin un medicamento, que es el pembrolizumab, por ejemplo. Ningún paciente va a poder comprar
esas ampollas de pembrolizumab para someterse a su tratamiento. Hay otros compañeros de otras localidades que no tienen cisplatino, por ejemplo. Entonces son situaciones que tienen que ser corregidas. Nosotros entendemos de que las máquinas pueden fallar, que eso es predecible que pueda ocurrir, ¿verdad? Pero si esas máquinas son tan necesarias, yo creo que habiendo un presupuesto, porque como dice el doctor Galli, acá el tema pasa por el presupuesto, por el paupérrimo presupuesto que tiene el Instituto Nacional del Cáncer, que no da abasto para todas las necesidades. El edificio está cayendo a pedazos. Si bien se están haciendo refacciones, es cierto, esas refacciones se han hecho gracias a donaciones, pero no abarca todo el hospital. Hoy los pacientes se estaban quejando de que no había agua en los sanitarios. Y ustedes habrán visto las imágenes de los compañeros de ustedes que han ido, ¿verdad? Y han quitado esas fotos in situ. Esa es la realidad del Instituto Nacional del Cáncer. Entonces, el proyecto de reparación, de ampliación, de restauración del hospital está hace más de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué siempre tenemos que ir esperando? Los cambios de gobierno no tienen que significar que los proyectos vayan siendo retrasados. Al contrario, si ya se inició, se tiene que continuar. No porque yo vengo y asumo la magistratura de un país, voy a querer traer mi proyecto. Estamos hablando de seres humanos. La salud no puede esperar, y mucho menos los pacientes con cáncer. Un día sin medicación, un día sin tratamiento, un día esperando la radioterapia. Hay pacientes que hace 2 meses están en lista de espera. Hay pacientes que están en situaciones mucho más delicadas, pero no es porque no se le quiera brindar ese tratamiento, es que no hay lugar, porque falta más infraestructura, falta más equipamiento, falta más profesionales. Es decir, es un combo completo la situación. Me decía una persona, me mandaba un mensaje recién que está mirando justamente, solamente quien está pasando por esta situación puede llegar a entender probablemente lo que es y la magnitud de lo que significa todo esto. Gaby, Dante, está la señora Juana Moreno, está el doctor Galli aquí con nosotros, por favor, lo que quieran consultarle. Yo quería pedirle al doctor Galli si puede retomar eso que comentaba al inicio, de que le comentaron de que la campana de flujo laminar, entiendo que dijo, no sé mucho, está funcionando en una sala común, y por el tono y la advertencia que hacía el doctor, entiendo que eso debe funcionar en una sala especial. ¿Cuáles son los riesgos, doctor, para, no sé, para el paciente, para los que están cerca, para el personal de blanco del INCAN, si eso no está en un lugar adecuado? ¿De qué estaba hablando, doctor? Sí, así mismo es. Las campanas de flujo laminar necesitan de un ambiente especial donde existen unos extractores de aire y unos purificadores de aire. Las mismas campanas tienen sus filtros porque chupa constantemente el aire en el momento de la preparación de los citostáticos, de los productos, de los medicamentos, como se les quiera llamar. Si no funciona todo el sistema, alguna condición se presenta de exposición primero al operador, a la persona que está operando. Y segundo, puede afectar la dosificación o la esterilidad del producto químico que se le va a poner a un paciente. Tengo informes de funcionarios que están teniendo reacciones alérgicas, ¿verdad? Porque están exponiéndose a unas condiciones de trabajo literalmente prohibidas. Entonces, lo que tiene que hacer acá el director del INCAN y dejar de minimizar, dejar de decir que fue un pequeño problema, porque es un gran problema, porque yo lo viví, tiene que ser honesto. Primero ser honesto con los pacientes y con los funcionarios. Nosotros, los directores, tenemos que proteger a nuestros funcionarios y a nuestros pacientes.
cueste lo que cueste para nosotros. Tienen que ser honestos, ir con la verdad. Más vale, porque ahí, por lo que entiendo, hay vidas en riesgo incluso. Así mismo. Lo otro también, decía usted, 8 veces por debajo de lo que necesita. Yo supongo que el año pasado y todos los años la gente del INCAN le hacen una lista, un presupuesto borrador para que el Ministerio de Salud eso lo presente ante el hoy Ministerio de Economía y este a su vez lo haga ante el Congreso. Supongo que eso se hace, doctor, ¿o no? Sí, se hace. Administrativamente, en pocas palabras, existe un aumento presupuestario que rondaría el 10% del presupuesto actual. O sea, 346 mil millones, 34 mil millones. Tendría que ser lo mínimo que aumenta el presupuesto para el INCAN anualmente. Con todo eso, yo sostengo que estamos por lo menos 8 veces por debajo del presupuesto que correspondería para el INCAN. En cuanto al tratamiento de los pacientes en los centros periféricos al INCAN, solamente el 10% de los pacientes que se tratan con quimioterapia se tratan en los centros externos al INCAN, llámense Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero. O sea, 1 de cada 10 pacientes se trata afuera. 9 de cada 10 pacientes oncológicos se centraliza en el Instituto del Cáncer. A nivel concentración. A nivel país. Una concentración enorme. Por supuesto, eso significa que exponencialmente, anualmente, nosotros tenemos un crecimiento que supera el 30% de pacientes. O sea, cada año al INCAN se le suman, en quimioterapia estamos hablando, porque acuérdense que el tratamiento del cáncer es quimioterapia, radioterapia y cirugía. 30% es el aumento de pacientes anual en el INCAN y en los centros periféricos. Y nuestro presupuesto sigue siendo 8 veces menor. Entonces, ¿cómo? O sea, no da. ¿Cómo? No se puede. Acá tiene que haber un sinceramiento de parte de las autoridades políticas, ¿verdad? Y tienen que empezar a invertir de forma sostenida y creciente en salud pública. Dejar de privilegiar con seguros VIP a ciertos sectores de la población y empezar a invertir en la salud pública para que en 10 o 20 años recién veamos un impacto positivo. No va a ser en 5 años ni en 10, va a ser en 20 años. Eso ya demostraron otros países. Acá nadie descubrió la pólvora. Pero para eso hay que dar el puntapié inicial. Mientras eso no inicia, vamos a seguir estirando todo esto. Para eso tiene que haber voluntad. Entonces, dejen de pagar seguros privilegiados a ciertos sectores de la población, dejen de tercerizar los servicios de salud, porque la tercerización es el camino a la privatización. Y eso es un contrasentido moral y ético contra la salud pública. La salud privada es un contrasentido moral a la salud pública, porque la salud pública no lucra. La salud privada corporativa existe para lucrar. Entonces, todo ese dinero que pretenden tercerizar servicios o pagar seguros diferenciados, millones de dólares al año, tienen que empezar a invertir en el sistema de salud. Millones de dólares al año que encima pagan en seguros VIP, doctor, y después uno ve que cuando mismos parlamentarios o políticos tienen esta enfermedad, tienen cáncer, van al extranjero a tratarse finalmente porque ellos sí tienen los medios económicos para hacerlo donde se les dé la gana. Y luego está esta otra realidad del paraguayo de a pie, que no tiene esa posibilidad y que se va con la esperanza y las ganas de vivir más, de vivir mejor, y se encuentra con este tipo de situaciones
que están desbordadas por lo que usted menciona, y lo más preocupante, doctor, es que estos presupuestos están en menos, están por debajo de lo ideal hace años, y se habla mucho y hay mucho discurso de mejorar la salud pública, de mejorar esto, pero en realidad no se ajusta ni mínimamente con lo necesario estos presupuestos. Absolutamente, ellos, la clase política no da ningún signo de empatía con la población en general. Hay 7 millones de paraguayos que merecen por derecho constitucional recibir la misma atención médica. 100 millones de dólares gasta el Estado anualmente para cubrir la salud privilegiada de menos del 2% de la población. Eso es un despropósito, eso es criminal. ¿Y de cuánto estamos hablando en cifras de pacientes, doctor, que recibe el INCAN? Por lo menos lo que usted pudo tener, datos concretos hasta septiembre, que fue su administración. ¿Cuántos son los pacientes anuales que llegan y también los que quedan afuera, verdad? El INCAN atiende aproximadamente 75.000 pacientes por año. Entiéndase en los diferentes servicios: urgencia, quimioterapia, cirugía, radioterapia. Es una población muy grande de pacientes. Es insostenible financieramente si no hay realmente un proyecto de salud. Los paraguayos tenemos que entender que lo que se gasta en salud no es un costo, no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Necesitamos una nación sana, necesitamos habitantes sanos para que puedan trabajar, para que puedan producir. Doctor, hablaste de un presupuesto y cuando decías 80% va para el tema medicamentos, ¿verdad? Así mismo. 80% medicamentos. Le quiero preguntar a Juana. Juan, no sé si seguís ahí, Juana, todavía, por favor. Sí. ¿Cómo está el tema medicamentos? O sea, hoy está regularizado ya, recién hablaba justamente de medicamentos que no hay y que hay gente que va a ser imposible que los pueda comprar para seguir el tratamiento. El doctor nos dice que hay un 80% distribuido del presupuesto para medicamentos. Hoy por hoy podemos decir que más allá de lo acontecido con las campanas de tratamiento de quimioterapia, ¿los medicamentos están fluyendo en el INCAN o seguimos tropezando también con la falta de medicamentos? Bueno, en este momento hay medicamentos. El único medicamento que está en falta es el palbociclib, que es un medicamento que se utiliza para quimio oral. Pero las cantidades que vienen son pocas para poder cubrir todas las necesidades, porque hay que tener en cuenta que el Instituto Nacional del Cáncer le tiene que proveer a los demás centros de ese medicamento. Y no se les puede proveer porque ya en el INCAN, así como dijo el doctor Galli, ¿verdad? En el INCAN concurren la mayor cantidad de pacientes. Entonces hay que tener la cantidad suficiente como para poder abastecer a los que van al instituto. Y quedan entonces desabastecidos los otros centros. Si los otros centros necesitan 20, se les está enviando 10. Entonces son 10 pacientes que quedan. Pero es porque la cantidad no es suficiente. Yo tengo entendido de que el presupuesto de medicamentos, inclusive ya el año pasado se estuvo utilizando el presupuesto de lo que sería el 2024, porque se hacían ya las licitaciones a referéndum. Significa de que ese monto destinado a la compra de medicamentos tampoco va a satisfacer las necesidades. El doctor Galli habla de que el presupuesto se tiene que... Nosotros habíamos hecho un estudio con el doctor Mitsui, ¿verdad?, que fue el director anterior también, y habíamos llegado, ¿verdad?, a la conclusión de que más o menos se necesitaba quintuplicar el monto que se recibió el año pasado, en el 2023, de tal manera a poder ir solventando los gastos que se van presentando. Nuestro problema principal radica acá en la falta de presupuesto, ¿verdad? Y gracias a que no tenemos ese presupuesto, entonces todas estas situaciones problemáticas, como el fallo que tiene la campana, que no se puede dar una solución definitiva, o qué sucedió con las otras dos campanas, dónde están esas otras dos campanas, qué sucede con los filtros,
¿Por qué los filtros no pueden ser cambiados cada cierto tiempo? Si me imagino que el técnico o la persona responsable del mantenimiento de esos equipos debe dar las estrategias, ¿verdad? Pero el problema pasa todo por la parte presupuestaria. Señora Juana, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Hasta luego. Doctor Galli, para ir cerrando un poco lo que estábamos conversando, entonces creo que fue muy claro y hasta efusivo en lo que decía recién justamente en relación a la salud pública. Bueno, yo quería saludarle a la señora Juana. Ella es una paciente nuestra, es una gran luchadora, tiene muchísimo mérito y ayuda mucho a los pacientes y también a las autoridades del INCAN a que nos demos cuenta las cosas que no vemos. Yo manifiesto de esta manera porque hablo desde adentro, porque estuve 30 años trabajando en el INCAN. Soy un cirujano oncólogo, conozco perfectamente el hospital hasta el último recoveco, conozco la problemática y conozco los pacientes. Yo sé lo que ellos pasan, yo sé el sufrimiento que significa esta enfermedad crónica, catastrófica y mortal muchas veces. Por eso es que me indigna, realmente me indigna y tengo que expresar de esta manera mi disconfort para que las autoridades de una buena vez tomen en serio el tema de la salud pública en el Paraguay. La salud pública en el Paraguay está agonizando porque nunca se le prestó la debida atención. Sin embargo, la salud privada, la medicina privada, creció exponencialmente ¿a costa de qué? De los privilegios y de las prebendas del mismo Estado que gasta. Proporcionalmente, el Estado paraguayo gasta más dinero en asistencias privadas que en la población general de todos los paraguayos. Doctor, no, antes de cerrar nomás aquí, que nobleza obliga a decir, el doctor Galli nos consta todo por ahí porque vive en un país donde la memoria es flaca. Esto que está diciendo el doctor, de alguna manera ya lo dijo él hace casi un año. Ya lo dijo con el mismo énfasis, siendo él funcionario público. No es que ahora, porque la gente puede decir, no lo dijo, no, ya lo había dicho. Estando dentro, lo dice ahora, de vuelta lo repite, estando fuera. Por eso, antes de irse, usted sabe, doctor, que los periodistas queremos saber, ¿usted renunció o le renunciaron? Porque la última vez escuchamos, creo que, no sé si era una especie de persecución que estaba sufriendo usted. Yo me vi obligado a renunciar al INCAN, me vi obligado a dejar la casa donde me formé como médico, donde estuve 30 años. Porque con esta nueva administración, mis principios éticos, morales y médicos eran completamente incompatibles. Yo me considero un médico genuino del INCAN. Tengo una carrera en la asistencia pública larga. Considero que tengo una trayectoria. Entonces, cuando a mí me vinieron a imponer un director que nunca jamás en su vida pisó un hospital público, que viene del sector privado, corporativo, a querer dirigir un hospital de los pobres con criterios empresariales, desde luego que iba a ser incompatible. Y entre medio hubo problemas, hubo conspiraciones hacia mi persona que me vieron lastimosamente obligado a renunciar al hospital. Bueno, último, lo que pasa es que, ¿cómo podemos saber, doctor, qué pasaron de las campanas? ¿Hay forma de que la gente pueda saber? La gente tiene derecho a saber si habían 3 o más o 2.
¿Cómo podemos saber dónde están y qué les pasa a la máquina? ¿O eso es secreto de Estado? No, no es ningún secreto de Estado. Como dije al principio, los directores del hospital tienen que dar la cara, ser honestos, ir con la verdad de frente. Cueste lo que cueste. Y no encubrir problemas que puedan generar más adelante más problemas. Doctor Galli, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. El doctor Marcelo Galli compartiendo con nosotros. Tenemos pausa y ya retomamos.